Señor defensor, entonces, continuando con este acto procesal, ¿cuál es su primer testigo? Gracias, su señoría. La defensa llama al estrado al testigo, el señor Wilcer Darío Molina Molina. Señor Wilcer Darío Molina Molina, buenos días. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia. Por favor, me recuerda su nombre completo, su número de... Gracias, su señoría. Mi nombre es Wilcer Darío Molina Molina, cédula de ciudadanía 98-479-454 de Amagá, Antioquia. Señor Wilcer Darío Molina Molina, indíquele al despacho si usted tiene algún grado de parentesco, bien sea de afinidad o consanguinidad, con el señor Álvaro Uribe Vélez. Ningún grado de parentesco, su señoría. Indíquele al despacho, como quiera que su profesión es la de ser abogado, si eventualmente usted ejerce defensa del señor Álvaro Uribe Vélez. Su señoría, mi profesión es abogado, pero no ejerzo ninguna defensa del señor Álvaro Uribe Vélez, por cuanto hoy funjo como alcalde del municipio de Amagá, elegido por voto popular. Gracias. Señor defensor, su testigo. Gracias. En primer lugar, doctor Wilcer, ¿usted podría indicar a la audiencia su fecha de nacimiento y el lugar del mismo? Doctor Jaime Granados, mi fecha de nacimiento es el 29 de septiembre de 1971. Nací en el municipio de Caicedo, Antioquia. ¿Usted tiene conocimiento, doctor Wilson, si su señora esposa tiene algún parentesco con el doctor Álvaro Uribe Vélez? Ningún parentesco. Gracias, doctor Wilson. Quisiera preguntarle cuál ha sido su formación académica. Mi formación académica, soy abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Penal y Criminalística de la Universidad de Medellín, con estudios también en la ESAP de Políticas Públicas y ejerciendo maestría en la EAFIT de Políticas Públicas y Gobierno Local. Gracias, doctor Wilson. ¿Usted podría informar a la audiencia si usted conoce al doctor Álvaro Uribe Vélez? Claro, lo conocí durante mi ejercicio profesional. Voy a hacer una génesis de cómo conocí yo al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. En mi ejercicio profesional, yo visitaba la cárcel de máxima seguridad La Paz, porque allí tenía varios internos recluidos. Uno de ellos, el señor Luis Arnulfo Tuerquia, conocido con el alias de Memín, quien había sido capturado en el año 2008, y desde ese entonces pues veníamos adelantando un sinnúmero de diligencias en la Fiscalía Especializada, donde él venía contando y narrando todos los hechos que durante su permanencia en el grupo de las autodefensas campesinas de Urabá se ejercía en contra de la población, donde él operaba a través de su bloque noroccidental. Recuerdo que en el año 2014, en una de esas visitas que hago a la cárcel de máxima seguridad Itagüí, cárcel La Paz, mi cliente para esa época, el señor Luis Arnulfo Tuerquia, alias Memín, me manifestó que habían dos internos que querían hablar conmigo de un tema muy importante y muy delicado, que porque ellos en sus diligencias, ellos venían solicitando a los señores fiscales que fuera escuchado de un tema muy delicado que tenía que ver con el señor Iván Cepeda,
pero que los fiscales le habían manifestado que eso no les competía a ellos. Yo efectivamente escuché a las dos personas, uno de ellos se me presentó como el señor Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y el otro señor se me presentó como Gabriel Muñoz, alias Castañeda. Me manifestaron que tenían algo muy delicado y muy importante que contarme, que porque ellos habían ido efectivamente en sus diligencias de indagatoria a decirles a los señores fiscales que el señor Iván Cepeda los había buscado para ofrecerles prebendas administrativas, jurídicas y de traslados a otros países bajo la figura de asilados, pero que no habían tenido eco en la fiscalía y que a ellos les parecía a ellos muy delicado. Yo los escuché, me dijeron que quien había llevado al senador Iván Cepeda había sido la abogada Mercedes Arroyave y que en principio ellos dos, Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Castañeda, pensaron que el señor Iván Cepeda había ido a la cárcel de Máxima a escucharlos por unas fosas que ellos pretendían entregar a la justicia, pero que en la oficina del señor director de la cárcel, creo que se llamaba Juan Carlos Jaramillo, el señor Cepeda hizo salir al director de la cárcel, allí se quedaron con el señor, el señor Iván Cepeda, ellos dos internos, y la abogada Mercedes Arroyave, y cuando narraba el señor Ramiro Henao, alias Simón, que cuando él le dijo al señor Iván Cepeda que qué bueno que había ido para hablar de las fosas comunes, el señor Iván Cepeda le manifestó que él no iba a escuchar temas de fosas comunes, que él había ido era porque él necesitaba que ellos dos, que pertenecían al bloque metro de las autodefensas, o habían pertenecido al bloque metro de las autodefensas, sirvieran como testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, y que ellos habían cometido un homicidio de un comandante de un frente del ELN, y que narraran que esa persona había sido asesinada por orden de Álvaro Uribe Vélez. Dicen estas dos personas recluidas en la cárcel de máxima seguridad, que les dijeron: tenga este texto para que narren esto, y que en el texto decía eso de la muerte de esta persona, y que a cambio de ello tenían beneficios y buen trato en las cárceles o en la cárcel, y podía brindársele un asilo a todos dos, a las familias y a ellos, o a las familias a las familias en Argentina, creo que manifestaron este país, y que a ellos un buen trato en las cárceles. A mí esto me pareció muy delicado, y si hubiera sido no solamente en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que lo que ellos narraron hubiera sido en contra de cualquier persona públicamente expuesta, también hubiera hecho lo mismo, de ir y tratar de contactarlo y manifestarle esto. Yo, a través de un abogado de mi municipio,
el señor Bernardo de Osa, le dije que si conocía a alguien y me llevó donde el señor Leonardo Agudelo. Yo a Leonardo, me dijo que Leonardo era muy cercano al expresidente, que hacía parte de la parte del partido político muy cercano, y fuimos donde Leonardo Agudelo. Leonardo Agudelo le comenté que yo necesitaba hablar personalmente con el señor expresidente Álvaro Uribe para contarle algo delicado que había escuchado de unas personas internas en la cárcel de máxima seguridad Itagüí. Él me manifestó que hablar con el señor expresidente no era tan fácil. Le conté de qué trataba y me dijo, déjeme, yo trato de si él nos puede atender. Y a los 8 días, creo, el señor Leonardo Agudelo me llamó y me dijo, el señor expresidente nos atiende el sábado en 15 días. Me dijo, recójame a las 8 de la mañana en la entrada principal de la clínica Las Américas. Yo ese sábado pasé en mi carro, lo recogí a las 8 de la mañana en la entrada principal de la clínica Las Américas y él me manifestó, vamos hacia el sector de Río Negro. Y por allá frente a un CAI de la policía me dijo, merme velocidad, que por acá es donde nos van a atender. Ingresamos a un sector, a una finca. Allí fuimos requisados por la Policía Nacional que hay en el ingreso a esta finca. Me hicieron bajar, requisaron todo mi carro, me requisaron a mí, me dijeron que, le dijeron al señor Leonardo que quién era yo. Él dijo, una persona que viene conmigo a hablar con el señor expresidente. Me pidieron la cédula, tomaron el registro de mi cédula, ingresé. Allí el señor Leonardo me presentó al señor expresidente, le dijo, escuché yo cuando el señor Leonardo Agudelo le dijo, presidente Uribe, este es el doctor Wilcer Molina, que es el que tiene que contarle algo a usted. El señor expresidente me saludó, yo le dije, mucho gusto, mi nombre es Wilcer Molina. Le dije, mi padre y mi familia son admiradores suyos porque hizo usted una muy buena presidencia de la República. Yo tengo que contarle algo que escuché. Yo soy abogado penalista, le conté de mi actividad como profesional. Le dije, uno de mis clientes, el señor Luis Arnulfo Tuberquia, me llamó, me dijo que necesitaba que 2 personas, amigas de él, pertenecientes al bloque Metro, tenían que contar algo. Los escuché y esto es lo que tengo que contarle. La respuesta del señor expresidente de la República fue, doctor Wilcer, ¿usted por qué no recoge esos testimonios por escritos para yo hacerlos llegar a la justicia y que verifiquen e investiguen lo que ellos tengan por decir? No fue mucho lo allí hablado con el señor expresidente. Yo le manifesté claro que yo puedo recoger esas declaraciones o esos testimonios por escrito y se los haré llegar. Eso fue lo que él me manifestó. Yo salimos nuevamente de la finca donde nos atendió el señor expresidente y llevé nuevamente al señor Leonardo Agudelo hasta el lugar donde lo recogí.
Eso fue un día sábado. Al lunes siguiente me puse en contacto con un investigador acreditado en la ciudad de Medellín, a quien yo conocía porque trabajó en el DAS y trabajó en el Cuerpo Técnico de Investigaciones como funcionario, y ya él ya ejercía su labor independiente como investigador, y yo pude haber, su señoría y señor doctor Jaime Granados, haber ido personalmente a tomar estos testimonios, pero no lo hice. Yo le pedí a Obed Herrera, creo que es el apellido del investigador, que si me podía colaborar recogiendo esos testimonios, que yo le pagaba. Él efectivamente me dijo que sí, se desplazó durante esa semana, se entrevistó con las dos personas. Posteriormente, a la semana siguiente, el señor Obed Herrera me dijo: ya le tengo esos testimonios por escrito, y no sé si en audio, porque él creo que entró en una grabadora de periodista. Él hizo todo el tema protocolario de pedir autorización en la cárcel para ingresar y poder tomar esos testimonios, y me entregó un sobre y me dijo: esto es todo los testimonios que dan estas dos personas. Yo me comuniqué nuevamente con el señor Leonardo Agudelo y le manifesté que si por favor volvía a conseguirme una cita con el señor expresidente para yo hacerle llegar esos testimonios, como él lo había manifestado. Efectivamente, creo que a los 15 días nuevamente volví a recoger a Leonardo en este sector de la 80, de la carrera 80, y volvimos nuevamente hacia la finca del señor expresidente, y allí le dije: estas son las declaraciones. Yo no conocía el contenido de ellas. Él me dijo: yo lo único que quiero es entregarle esto a la justicia, que verifiquen la veracidad de lo que allí dicen. Yo me desprendí ya del tema y volvimos a salir nuevamente hacia la ciudad de Medellín. Eso es lo que yo tengo por decir con respecto a cómo conocí yo, doctor Jaime Granados, al señor expresidente doctor Álvaro Uribe Vélez, y cómo conocí yo a los señores Ramiro de Jesús Henao y al señor Gabriel Muñoz, con quienes nunca antes había tratado, ni los conocía, ni nunca tuve ningún contacto con ellos, ni siquiera como profesional del derecho. Yo debo narrar a este despacho, su señoría, y a todos los acá presentes, que durante mi ejercicio profesional y mis visitas a la cárcel de Máxima, era muy conocido el tema de la señora abogada Mercedes Arroyave, buscando internos, yo no sé si autorizados por el representante de aquella época, el doctor Iván Cepeda. A mí me costaba creer eso, pero la señora ofrecía beneficios a nombre de él y a nombre de la doctora Pía Córdoba. De hecho, en una de esas visitas, tengo que decirlo, allí estaba recluido Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, en el patio primero. Y él se jactaba, lo escuché en varias ocasiones, que tenía al doctor Luis Alfredo Ramos
y al doctor Álvaro Uribe patas arriba, como un gato chiquito, palabras utilizadas por él, que porque él tenía que vengarse, porque no le dieron el aval, el doctor Luis Alfredo Ramos, para él aspirar a la alcaldía de Santo Domingo, Antioquia. Alguna vez, uno de sus compañeros de celda le manifestó a otros internos, entre los que se encontraba don Luis Arnulfo Tuberquia, que ya le iban a ir a hacerle una entrevista y que ya le habían mandado las preguntas y las respuestas, y que el señor Holman Morris iba a ir a entrevistarlo ya con el texto y el guión dado para que hablaran en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo, cuando escuché eso del señor Luis Arnulfo y me dijo, a las 12 entra el señor Holman Morris, quien les habla acá en esta audiencia se quedó en las afueras de la cárcel de máxima seguridad y efectivamente el señor Holman Morris iba entrando con una cámara. Yo le tomé una fotografía y llamé al expresidente Uribe y le dije, mire, efectivamente el señor Holman Morris va a entrar. El señor expresidente inmediatamente, creo que a través de su cuenta X o Twitter en esa época, publicó y dijo, ¿qué hace periodista a entrevistar a bandido capturado durante mi presidencia? El señor Holman Morris lo denunció que por seguimientos ilegales. Yo tengo que decir en esta audiencia, porque nunca he sido llamado, porque el señor Holman Morris lo denunció. Yo nunca he sido llamado a, no sé si el señor expresidente haya dicho eso, en algún momento lo hayan llamado, de que fui yo quien le anunció a él que Holman Morris iba a entrevistar, y efectivamente hizo una entrevista que está en YouTube, su video, de cómo allí hablan del señor expresidente. La señora Mercedes Arroyave, posteriormente, ella desaparece del ámbito profesional de Medellín cuando se da cuenta de todos estos temas hasta el día de hoy. Esto es lo que yo tengo que decirle, doctor Jaime Granados, en cuanto al tema del señor Ramiro de Jesús Henao y al señor Gabriel Muñoz. Gracias, doctor Wilson. Su señoría, la defensa en este momento no tiene más preguntas que formularle. Sin embargo, como tenemos ya pautado en este juicio, le ruego unos 3 minutos para poder consultar con mi cliente si él considera que deba abordarse alguna pregunta adicional. Gracias, señora juez, siempre a su disposición para permitirnos estos espacios. Gracias, doctor Granados, pero no es necesario, simplemente mi saludo al alcalde. Gracias, señor defensor y procesado. Señora fiscal, ¿desea hacer uso del contrainterrogatorio? Muchas gracias. Su señoría, como además represento para el contrainterrogatorio a las víctimas, le ruego que me permita 5 minutos, porque al parecer hay interés en formular algunas preguntas. Muchas gracias. Proceda. Perfecto. Podemos continuar, doctora. Señora fiscal, indíquenos si va a hacer uso del contrainterrogatorio. Sí, su señoría, aquí se nos saca mientras yo hablo. Sí, su señoría, unas pocas preguntas. Doctor Wilson, buenos días. De acuerdo con las preguntas que le realizó el señor defensor, me corresponde a mí hacerle unas preguntas en contrainterrogatorio. Estas preguntas básicamente se requieren una respuesta de un sí o un no. Y si requiero alguna explicación, así se lo haré saber. ¿De acuerdo, doctor Wilson? Prenda su micrófono. De acuerdo, señora fiscal. Gracias. De acuerdo con las preguntas que en directo le hizo el señor defensor, manifestó usted
que escuchó a los señores alias Castañeda y alias Simón luego de que su cliente Luis Arnulfo Tuberquia le informó que ellos tenían una información importante que suministrar, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Dice usted que se reunió con ellos. Esta sí es una pregunta abierta. Quisiera que le contara a la audiencia cómo fue esa reunión con el señor Simón y con el señor Castañeda. La reunión se efectuó, la cárcel de máxima seguridad tiene, después del último control para ingresar al patio 1 y 2, hay un patio externo. Ahí yo hice llamar a don Luis Arnulfo y él salió a ese patio externo con el señor Ramiro de Jesús y con Gabriel Muñoz Castañeda. Ahí fue donde yo escuché la narración que ellos hicieron. Gracias. Ya luego salí, señora fiscal. Gracias. Quisiera también que le explicara a la audiencia qué le dijo cada uno de ellos. ¿Qué le dijo Ramón de Jesús Henao inicialmente? Ramiro de Jesús Henao manifestó: doctor Wilser, yo quiero que usted escuche esto y le haga saber al señor expresidente una información. Me dijo usted, primero me preguntó, ¿usted tiene cómo llegar al señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez? Yo le dije, pues yo no lo conozco, pero yo puedo buscar la forma de llegar a él o de hacerle llegar lo que ustedes bien tienen. Él inició con su narración y me dijo que había ido, que él estaba capturado, que llevaba, no sé, 8, 10 años, no sé cuánto, que él llevaba muchos años ya detenido, y que él quería, que él iba a los despachos oficiales y que narraba, y que allí le decía a los fiscales, vea, lo que yo tengo algo que decir porque está yendo a la cárcel, ahí fue a la cárcel de máxima el señor Iván Cepeda a través de una abogada, Mercedes Arroyave, para que nosotros, digamos, temas en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, y nos han ofrecido asilo para la familia y estos temas, pero que los fiscales no los habían escuchado y les dijo, es que eso no nos compete a nosotros. Entonces, que por eso, pues, él buscaba a través de quién se le llevara esa información al expresidente Uribe, y empezó su narración, que fue la misma que conté, pero vuelvo y la narro. Él, de manera puntual, él me dice, doctor Wilser, nosotros a través de Mercedes Arroyave fuimos sacados acá para escuchar que el señor Iván Cepeda, que era miembro de Derechos Humanos, nos iba a escuchar acá en la oficina del director, sacaron al director, y yo muy contento, pues le dije, vengo a decirle, doctor Cepeda, de lo de las fosas comunes. Y él me dijo, no, yo no vengo por un tema de fosas comunes, yo vengo porque me dicen que usted va a declarar, pues fue lo que él dice, en contra de Álvaro Uribe, y acá yo quiero que usted, pues él sintió manipulación, dice el señor Ramiro Jesús Henao, que por parte del señor Iván Cepeda, que porque le dijo, yo vengo es para que usted diga esto y esto. Eso es lo que él narra, eso es lo que él narra, ¿cierto? Y dice que le dijo que un comandante del ELN, que mataron, que dijera que lo hicieron arrodillar y que le pegó un tiro en la frente. Pues a mí me costaba creer esa escena de hacer arrodillar a un guerrillero y que dijera que Álvaro Uribe lo hizo matar, que Álvaro Uribe dio la orden y dijo, mátelo. Pues a mí me cuesta creer todas esas cosas, ¿cierto? Yo escucho la verdad, señora fiscal, y como abogado, pues, y también responsable, pues lo que hago es
luego transmitirle a la persona, sin más y sin menos. Luego el señor Castañeda, Perdón. ok. Era primero de Ramiro de Jesús. Entonces, de acuerdo a la narración de Ramiro de Jesús, en esa reunión que sostuvo con Iván Cepeda Castro, estuvo también la doctora Mercedes Arroyave. Lo que narran los dos, porque yo no estuve ahí, pues yo No, de mal acuerdo. haría yo decir que estuvo la señora Mercedes Arroyave. Lo que narra Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Castañeda es que el doctor Iván Cepeda llega a través de Mercedes Arroyave. Perfecto. Y frente al desarrollo de esa reunión, ya cuando llega, ¿recuerda si Ramiro de Jesús le comentó que en esa reunión estuvo también la doctora Mercedes Arroyave? No, yo la verdad no recuerdo, pues ya al transcurrir del tiempo, él menciona inclusive que sacaron al director de la cárcel, y no sé si estuvo, creo que don Ernesto Báez, que en paz descanse, creo que es la narración que él hace. Tranquilo, frente a ella. Y el señor Gabriel Muñoz Ramírez, ¿qué le manifestó en esa primera reunión? Don Gabriel Muñoz, alias Castañeda, pues narra lo mismo. Él dice, hombre, sí, a nosotros, el señor Iván Cepeda, yo también iba a declarar temas porque yo pertenecía al bloque Metro, pero nos pareció muy extraño que pues no hubiera un interés en lo que nosotros queríamos contar de la verdad, de fosas comunes, sino que nos preguntaran que él tuviera un interés marcado, dicen ellos, porque se declarara en contra de Álvaro Uribe Vélez y que se hizo un ofrecimiento pues de beneficios, de un trato ahí en una cárcel, una estadía clara ahí y que a sus familias, para que no corrieran peligro, pues se les diera un asilo político, qué sé yo, ¿cierto? Eso fue lo que ellos narraron. Gracias. ¿Recuerda si el señor Gabriel Muñoz Ramírez alias Castañeda le informó que en esa reunión que sostuvo con el senador Iván Cepeda concurrió la doctora Mercedes Arroyave? ¿Recuerda si se lo dijo? Sí o no. No, la verdad yo con ellos, mire, señora fiscal, yo cuando les escucho a ellos la versión. Sí, tranquilo. Mi pregunta es muy concreta. Si recuerda que ellos le hayan manifestado que en esa reunión que sostuvieron con el senador Iván Cepeda estaba también Mercedes Arroyave. No. No lo recuerda. Gracias. ¿Sabe usted si Ramiro de Jesús y Gabriel Muñoz fueron los que solicitaron la presencia de Iván Cepeda? ¿Sí o no? ¿Lo sabe? Desconozco. Usted refirió en una de sus respuestas en el directo que también escuchó lo que manifestaba el señor Pipintá, que quería enlodar, entre otras personas, a Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? Sí. Gracias. Y cierto que tanto alias Castañeda como alias Simón declararon en el proceso que se adelantó en contra de Luis Alfredo Ramos, ¿sí o no? De declarar, señora fiscal, no sé, pero si usted me permite una pregunta posterior, pudiera decir por qué conocí yo también del tema de Luis Alfredo. No, solamente no sabe si ellos declararon en el proceso de Luis Alfredo Ramos. No, pero sí dieron. No sabe. También expresó que una vez le suministró la información al doctor Álvaro Uribe Vélez, él le dijo que se recogieran esas declaraciones para ponerlas de presente ante la autoridad judicial y que usted acudió a un investigador que se llama Obed Herrera. ¿Cierto, doctor Wilser? Sí, señora fiscal. Y también manifestó usted que si bien lo había podido hacer directamente, decidió acudir a este investigador a quien le canceló honorarios, ¿cierto? Sí, señora fiscal. ¿Esos honorarios fueron de su propio peculio? Sí, señora fiscal. ¿Sabe usted si alias Castañeda y alias Simón fueron citados ante alguna autoridad como la Corte Suprema de Justicia a declarar por esos testimonios que rindieron? Señora fiscal, tengo entendido que no. Yo fui y declaré inclusive a la honorable Corte
este tema, y también fui a la Procuraduría General de la Nación en un proceso disciplinario. Tengo entendido, señora fiscal, que el señor Ramiro de Jesús Henao y el señor Gabriel Muñoz no fueron escuchados en la honorable corte, y por eso, señora fiscal y su señoría, ellos dentro de esa desazón o ese desconcierto de no haber sido escuchados tan siquiera por la honorable corte, lo que yo veo o escucho de ellos. Inclusive el señor Ramiro Jesús hace un video y lo montó en YouTube y dice, ¿cómo que no soy escuchado en unos testimonios tan importantes? Y por el contrario, después, señora fiscal, de esos testimonios, lo que ellos narran, porque tuve después de ello algunas comunicaciones telefónicas con ellos, dicen que son maltratados en las cárceles y son llevados de cárcel en cárcel. Inclusive alguna vez me llaman y me dicen, estamos con una enfermedad en el cuerpo, con unos rosetones y todo eso, y no somos escuchados. Nosotros, la verdad, por haber dado por haber entregado esos testimonios, mire, nosotros estamos siendo afectados por eso. Eso es lo que ellos manifiestan, ¿cierto? Eso lo manifestaron ellos. Gracias. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias por falso testimonio en contra de alias Castañeda y alias Amor. ¿Lo sabía usted? ¿Sí o no? Conozco si fueron compulsados copias por falso testimonio. Después de la entrega de esas cartas, díganos si usted ha vuelto a tener comunicación con el acusado Álvaro Uribe Vélez frente a esas declaraciones de Castañeda y Simón. Frente a ese tema, ¿sí o no? Frente a ese tema, pues él fue a Magá, inclusive pues tuve más comunicación con él, más como alcalde, ya luego también yo recuerdo alguna llamada que el señor expresidente me manifestó que no sé si por el 2018, y que estaba muy incómodo porque el señor es representante para la época, creo yo, el doctor Iván Cepeda manifestó que él iba a ser exonerado previo a, sin conocerse pues el fallo por autoridad judicial, para él y todo el tema, ¿cierto? Eso fue lo que manifestó, pues tengo entendido. Inclusive eso fue objeto de... Muchas gracias. Perdóneme, de interceptaciones al señor teléfono al teléfono del señor expresidente en esas comunicaciones que tuvimos nosotros. Perfecto. Es decir, de acuerdo con su anterior respuesta, previo a que saliera ese auto inhibitorio y las compulsas en contra del doctor Uribe, ¿el doctor Uribe le contó que esa decisión iba a salir en ese sentido? ¿Sí o no? Objeción, eso no fue lo que dijo el testigo, es una pregunta capciosa. Esto Él está relatando, que decía el senador Cepeda eso, que es muy diferente. Claro, pero que se lo manifestó el doctor Uribe. ¿Quién le manifestó a usted? ¿Usted sostuvo comunicación telefónica con Iván Cepeda, sí o no? No, con Iván Cepeda no. A mí me llamó el expresidente y se mostró molesto porque el doctor... Sí. Disculpen, Gracias. pero discúlpeme, no, redondeo. Tranquilo, el doctor le puede hacer ahorita todas las preguntas que quiera para que usted le explique. Entonces, no habló. Usted habló, de acuerdo a una de sus respuestas anteriores, fue con el expresidente Álvaro Uribe, ¿sí o no? Sí. Muchas gracias, señora juez. No más preguntas en contrainterrogatorio. Señor defensor, ¿desea hacer uso del redirecto? Sí, su señoría, brevemente, por favor. Doctor Wilser, la señora fiscal también le preguntó sobre una compulsa de copias. ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? Yo conocí porque cuando la honorable corte
el CIME o hace un inhibitorio, qué sé yo, en contra del señor Iván Cepeda, con copias para que se investigue inclusive a quien les habla, a Wilcer Molina, que por falso testimonio o por recolectar elementos y todo el tema. Yo tengo inclusive el proceso, nunca fui escuchado en versión, se los digo acá en esta audiencia, con respecto a compulsas de copias de falsos testimonios, porque pues yo siempre he dicho que cuando uno actúa conforme a la ley, uno tiene que estar tranquilo de ir a declarar, sea como testigo o si en un proceso donde pueda estar uno inmiscuido o investigado, porque cuando uno ha actuado siempre con apego a la ley y a la Constitución, uno no debe de temer a nada. Entonces, conocí por los medios los medios de comunicación que se habían compulsado copia y con eso trataron de hacerme daño políticamente, pero la comunidad antioqueña en Antioquia, donde ejerzo hoy un liderazgo ya no tanto local, sino departamental, ha conocido mi actuar y conoce mi apego a la ley como profesional en el derecho, de cómo debo de actuar siempre en cada una de mis actuaciones y cómo debe ser mi accionar. Y por eso lo digo aquí claramente, yo no tengo acá de venir a decir cosas contrarias cuando realmente dentro de esas interceptaciones que le hacen al teléfono del señor expresidente hay un sinnúmero de comunicaciones de él conmigo donde no se habla nada ajeno al apego a la ley, porque ha sido una incertidumbre del señor expresidente de que a él siempre se le ha perseguido más políticamente, cómo le hacen un daño moral y de ir en detrimento de su imagen. Eso lo tengo yo claro. Señor doctor Jaime Granados. Gracias, doctor Wilcer Molina. No tengo más preguntas en CR Directo. Molina, su testimonio ha sido dado por terminado. Le agradecemos su colaboración con la Administración de Justicia y puede retirarse de la sala. Muchas gracias.